Dale honra, poder y gloria. Aleluya. A su majestad, a su misma Señor, te alabo, te adoro y te amo. Aleluya. Cristo está aquí. Oh, sí, Señor. Tu presencia. ¿Quieres levantar tus manos? Puedes hacerlo con toda libertad. Dale honra, poder y gloria. Aleluya. Aquí estamos, Señor. A su majestad. Reverencia, oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias porque nos das, Dios, una nueva oportunidad, un privilegio, Señor, de poder adorarte, poder exaltar y bendecir tu nombre, Señor, que no dudamos que las alabanzas son de olor fragante ante el trono de tu gracia, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor, que solamente suya es, Padre. Gracias, gracias, Señor, muchas gracias por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que seguirás haciendo, Señor. Digno eres de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, una vez más imploramos misericordia por aquellos que están en los centros penitenciarios, Señor. Ahí están esas personas recluidas, privadas de su libertad. Pedimos, Señor, que extiendas tus manos, que llegues, les consueles, les alientes, les fortalezcas, Señor, en ese lugar donde se encuentran, Padre. Pedimos que tu presencia pueda consolar, pueda dar fuerza, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, Señor. También ten misericordia de su familia. Provéele, Señor, sufraga sus necesidades, todas las necesidades, Señor. Ayúdales, Padre, por favor. Te lo imploramos, te lo suplicamos. También, Señor, llega hasta los centros hospitalarios. Ahí están esas vidas también, Señor, enfermas, con dolencia, con angustia, con tribulación, Señor.
algunos de ellos siendo intervenidos quirúrgicamente. Rogamos que des sabiduría, Padre, a los médicos. Dale fuerza, Señor. Dales, Señor, entendimiento, Padre, de todo lo que hagan, y que lo hagan, Señor, para que esas vidas puedan alcanzar misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos que se están recuperando también, Padre, los ponemos en tus manos. Los que estamos en este lugar, también, Señor, el que viene enfermo, Dios, sana. Quita toda dolencia, quita toda enfermedad. El que tiene problemas, Señor, ayúdale. Resuélveselos, Padre. Por favor, tú eres el Dios que todo lo puede hacer. Para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso imploramos en esta hora, Señor. Imploramos, Padre, misericordia. Misericordia también para nosotros, Señor. Y ahora, Dios, que nos disponemos a leer su palabra, queremos rogarle, Señor, que su palabra nos enseñe, nos instruya, nos edifique, nos consuele, nos exhorte. Y sobre todo, Padre, que nos ubique en el centro de su santa y bendita voluntad. Por favor, háblanos, porque somos necesitados. Por Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo número 16. ¿Lo tiene? Leemos entonces el versículo 19. Y nos dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que me envíes, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Hermanos, en esta oportunidad queremos continuar con los temas de doctrina. Y en esta ocasión
queremos hablar acerca de el estado de los muertos. El estado de los muertos. Ese es el título de la doctrina, la cual se nos es muy interesante e importante para cada uno de nosotros que estamos dentro del redil. Y mencionar, hermanos, que al estado de los muertos se le llama también el estado intermedio. Si usted oye el estado de los muertos y oye el estado intermedio, se refiere a lo mismo. Es igual, ya sea que lo escuche de una manera o de otra forma, es igual el estado de los muertos como el estado intermedio. El estado intermedio se refiere a la existencia de una persona entre su muerte física y su futura resurrección. A eso se le llama el estado intermedio. Se le llama así a la existencia de una persona entre su muerte física y su futura resurrección. Las palabras, oiga, las palabras estado intermedio no se usan en la escritura, o sea, no las va a encontrar así. No dice en ninguna parte de la escritura estado intermedio. Por más que usted se esfuerce, que tenga la dedicación, la parte exhaustiva, la parte muy minuciosa, no va a encontrar nada de esta palabra. Pero los maestros de la Biblia a menudo usan este término cuando hablan de lo que le ha de suceder a una persona cuando muere. Y aquí es donde viene la parte interesante, porque la mayoría de los seres humanos siempre hay como esa incógnita, siempre hay como esa curiosidad, voy a decirlo de esta manera, ¿qué es lo que sucede con las personas cuando mueren? Y de eso es lo que queremos hablar, ¿verdad? De ese estado intermedio, que repito, es el estado intermedio, se refiere a la existencia de una persona entre su muerte física y su futura resurrección, ¿verdad? Cuando llega ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de la muerte? Algo que es importante y sobre todo interesante es que nosotros sepamos primeramente acerca del hombre. Saber acerca de ello es que el hombre es un ser tripartito. Es un ser tripartito. ¿Qué significa eso? Entonces, el ser humano está compuesto de tres partes. Por eso se le llama tripartito. Cuando usted oiga y diga, no, si es que el hombre verdaderamente es tripartito, ¿a qué se refiere ello? Se refiere a que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. A esas tres o esos tres elementos se le llama o se le ratifica que el hombre es un ser tripartito. Entonces, su espíritu es parte del hombre. El cuerpo es parte del hombre y también el alma es parte del hombre. Entonces, vea, si el hombre es tripartito, porque así dice la escritura, si gusta, buscamos 1 Tesalonicenses. Porque ahí vamos a encontrar nosotros lo que estoy mencionando. Y es acerca de la descripción que hace acerca de el hombre, ¿verdad? Encontramos en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo número 5. ¿Lo tiene? Para que usted vaya corroborando. Para que usted sepa, usted y yo conozcamos y sepamos de lo que estamos mencionando. Entonces, Tesalonicenses capítulo 5 dice el versículo 23. Oiga, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Se está hablando acerca del mortal. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí está.
Esa es la descripción del ser humano. Tiene alma, cuerpo y espíritu. Pablo, cuando les escribe a los tesalonicenses, así lo describe. Entonces, repito, tiene alma, cuerpo y espíritu. Su espíritu es la parte inteligente de su ser, que está consciente de Dios. Eso es lo que es el espíritu. Entonces, para corroborar ese detallito, si usted quiere, vaya conmigo y leamos lo que dice la escritura. Job. Encontramos en el libro de Job algo relacionado a lo que estoy mencionando, que el espíritu, o sea, su espíritu es la parte inteligente de su ser que está consciente de Dios. Job capítulo 32 dice el versículo número 8. Oiga, ¿lo tiene? Si le cuesta a usted buscarlo rápidamente, las porciones, puede optar escuchar lo que leo y anotarlo, ¿verdad? Es importante, hermanos, hacer anotaciones, apuntes para que pues ir teniendo una idea. Entonces, oiga lo que dice Job, capítulo 32, versículo 8, dice así: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace, ¿qué? Que entienda. Entonces, eso es lo que hace el espíritu. Una de las partes que tiene el hombre, o sea, el espíritu, eso es lo que hace. También le da vida al cuerpo, conocimiento del hombre y nos relaciona con Dios. Eso hace el espíritu. El espíritu es lo que hace esta función. La función de que está consciente que hay un Dios. Tener conocimiento del mismo hombre y también da vida al cuerpo. Nos relaciona también con Dios. Vea lo que dice Isaías capítulo número 29. Isaías capítulo número 29. Vamos a encontrar el detalle de lo que estamos mencionando. Dice el versículo número 24. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. Y los murmurados, los murmuradores, ¿qué dice? Aprenderán doctrina. ¿Ve? Eso es lo que hace el espíritu. Una de las partes, como está diseñado, compuesto el hombre. Entonces, si decimos que tiene alma, cuerpo y espíritu, las funciones del espíritu es ese. Al tener el espíritu, lo que le hace es ser inteligente. Le hace tener el conocimiento de Dios. Le hace que se relacione con Dios. Hace esa parte de poder aprender lo que estamos haciendo, hermano. O sea, estamos tratando de aprender. Y este tratar de aprender, que pocas veces aprendemos, nos cuesta, ¿verdad? A todos, hermano. A todos nos cuesta, ¿verdad? Aprender. Pero esa parte del espíritu que está dentro de nuestro ser hace que nosotros aprendamos doctrina. Y no solamente aprendamos, sino que también pueda haber esa parte de inteligencia. Puede haber esa parte de conocimiento. O sea, esa es la función. Da vida al cuerpo también. Por eso es que tenemos vida, ¿verdad? Porque tenemos un espíritu. Y ese espíritu es lo que hace que nosotros seamos lo que somos. Amén. Entonces, su alma, o sea, ya vimos lo que es el espíritu, que es las funciones del espíritu. Su alma es el asiento de sus emociones, apetitos, deseos, razón, voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el alma. El alma es el asiento de las emociones. Y no solamente de las emociones, de los apetitos, de los deseos, la razón, la voluntad. Todo eso. Vea lo que dice Génesis capítulo número 27. Vaya conmigo.
Eso es lo bonito de este día. Mire que por haber razón no logró abrir la escritura todo el santo y bendito día. Por lo menos aquí leemos un par de versículos. Vaya, gracias. Con uno me voy. ¿Ah? Capítulo 27, dice el versículo número 4. Dice así: y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. O sea, ¿qué está haciendo así? Está evidenciando, está aflorando los deseos, lo que hace, las funciones del alma. Eso es lo que está mencionando. Si usted va conmigo a Cantar de los Cantares, nos vamos a dar cuenta que también hay esa parte de esa función que hace el alma. Dice el Cantar de los Cantares. En el capítulo número 1, dice el versículo número 7. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, donde apacientas, donde cesteas al mediodía, pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Pero vea, dice, hazme saber, oh a quien ama mi alma. Son las funciones, o sea, ahí emite esas emociones, ¿verdad? Esos deseos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el alma. Entonces, el cuerpo, hermanos, es, por supuesto, la parte física. O sea, esto, el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es el único que podemos ver. El alma no la vemos. El espíritu no lo vemos. El cuerpo sí. Entonces, el cuerpo es la parte física de su ser. Entonces, teniendo entendido ese detalle, entonces podemos ya tener una idea, ¿verdad? Que el hombre, como dije hace un momento, el hombre es tripartito. Posee alma, espíritu y cuerpo. Y ya dijimos, así resumiendo rápidamente, el espíritu es aquel que nos relaciona con Dios. Aquel que nos da conocimiento de Dios, que nos da inteligencia, que nos da capacidad. Ese es el espíritu. Y el alma es el asiento de las emociones, ¿verdad? Es bien difícil muchas veces, como quien dice, a veces pregunta, bueno, ¿y el alma y el espíritu es lo mismo o no es lo mismo? Pues ahí le estoy dando una idea. Y ahí podemos tener una idea, ¿verdad? Pareciera que las acciones, pareciera que son casi iguales, pero no son tan iguales, ¿verdad? Ya tratamos de una manera muy sencilla, muy superficial, sin mayores profundidades, porque no tenemos la capacidad, ¿verdad? Bueno, entonces he tratado. Entonces el cuerpo, hermanos, es toda la parte física. Entonces aquí viene el punto. ¿Cómo queremos hablar acerca del estado de los muertos? He dado una descripción de la vida, de lo que somos ahorita. Pero como va a llegar ese momento, ¿qué? Vamos a morir. Bueno, por lo menos uno. Va a llegar ese momento que vamos a morir. Vaya. Eso no se les olvida, hermano. No somos aquí eternos sobre la faz de la tierra. No, va a llegar ese momento. Entonces, la muerte física es tener el alma y el espíritu separados del cuerpo. Esa es la muerte. La muerte física, repito, tripartitos. Entonces, hay tres: alma, cuerpo y espíritu. La muerte física es cuando el espíritu y el alma se separan del cuerpo. Esa es la muerte física. ¿Sí? Entonces, separados del cuerpo. Vea lo que dice Santiago. Santiago, veamos lo que dice Santiago. Encontramos, con esto que estoy mencionando, dice la palabra del Señor.
Santiago capítulo 2, versículo 26. ¿Lo tiene? Si no, lo espero, hermano. Por mí no hay problema. A todos nos cuesta, a mí me cuesta a veces encontrar. No crean que si aquí porque el Señor es bueno conmigo y rápido lo encuentro. Santiago capítulo 2, versículo 26 dice así: porque como el cuerpo sin espíritu, ¿qué dice? Está muerto. Eso dice Santiago. El cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, a eso es la parte de la muerte. Entonces el cuerpo va al polvo. Este cuerpo, esto bonito, esbelto que usted ve, se va para el polvo. Ahí se deteriora. Ahí se va a desintegrar. Entonces allí va a la hora de la muerte física, va al polvo, de donde fue tomado, y el alma es el que pasa al estado intermedio. Y de eso es lo que queremos hablar. Entonces, para comprender lo que sucede en el estado intermedio, es importante establecer las sustanciales diferencias que se han producido en él a partir de la muerte y la resurrección de Cristo. Esto es importante. Todos vamos a morir. Va a llegar ese momento. Pero ¿qué ha de acontecer? ¿Verdad? Entonces, como queremos visualizar el estado intermedio, que es el tiempo, el espacio después de la muerte física hasta que suceda la resurrección. Entonces, en ese espacio muere y la resurrección, como no es continua, se muere uno y después no, se muere, y entonces a este espacio, cuando después de muerto, antes que suceda la resurrección, a este espacio es lo que se le llama el estado intermedio o el estado de los muertos, ¿verdad? Y posiblemente nos interese, ¿verdad? Poder saber en el momento que una persona muere, tener por lo menos una idea acerca de lo que la Escritura ratifica con relación a una persona cuando muere. ¿Qué es lo que sucede? Pero para poder llegar a ese punto necesitamos poder visualizar claramente aquellas diferencias que se han producido en este estado intermedio. ¿A qué me refiero? Me refiero que podamos visualizar primeramente antes de la muerte de Cristo. Usted sabe que el Señor vino a esta tierra hace aproximadamente 2000 años y fracción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero usted sabe que de 2000 años atrás han muerto una cantidad de personas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, vamos a ver o a visualizar qué ha sucedido, qué sucedió antes de la muerte del Señor. El estado de los muertos fue descrito por el Señor Jesús en el relato que hoy leímos. Si usted le prestó atención, hay una descripción en este relato que nosotros lo conocemos como el relato del rico y Lázaro. Quiero hacer una ratificación, una afirmación y sobre todo algo que a usted no se le tiene que olvidar nunca. Y es que estos versículos que hemos leído o lo que narra la escritura del rico y Lázaro no es una parábola. No es una parábola. Una parábola no tiene nombres propios. ¿Sí? Entonces, esta es una historia que Jesús les estaba describiendo. Entonces, esto, repito, no es parábola. Esta es una historia real.
Vaya, no me vaya a venir a decir, allá donde dice la parábola del rico y Lázaro, hermano. No, ya les dije. Por eso estamos tratando de aprender. ¿Estamos bien? Entonces, no es, hermanos, una parábola. Entonces, aquí el Señor lo que hace es poder describir lo que dice los versículos que ya leíamos. En esta porción se establece que después de la muerte, las almas de los muertos son conducidas a un lugar llamado, ¿cómo dice que se llama? Veamos el versículo 23 del capítulo 16 de Lucas. ¿Ah? Hades, exactamente. Dice, en el Hades. Entonces, a un lugar llamado Hades. Este lugar situado en el centro del planeta Tierra. En el centro. Allí está el Hades. En el centro de lo que se nos enseñó allá por tercero o cuarto, ¿verdad? Que la Tierra es redonda. Entonces, en el centro, ahí está el lugar del Hades. Ahí. Entonces, para no perder, entonces estaba dividido en dos secciones. Ahí el Hades. Estaba dividido en dos secciones. Separados, ¿por qué? Veamos por qué estaba separado. Para irle dando versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Esos dos lugares o esas dos secciones estaban separados por un abismo, de los cuales nadie podía ir de un lugar a otro o viceversa. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, vea, ese lugar del Hades, allí habían dos secciones. Dos secciones. Las dos secciones estaban divididas por un abismo. La parte superior del Hades se llamaba el seno de Abraham o paraíso. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. La sección de alguna manera superior se le llamaba el seno de Abraham o paraíso. Este era un lugar de consuelo donde reposaban las almas de quienes. Veamos el versículo 25. ¿Quiénes eran las almas? ¿De quiénes eran las? Versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Allí en esa parte superior estaban las almas de los justos. Las almas de los justos. La parte inferior era llamada solamente Hades. Creería que está temblando. Gracias, Padre, porque de una vez nos vamos. No corran, hermanos, tranquilos, tranquilos, no corran. Manténganse, no corran, no corran, tranquilos, no corran. Tranquilos, hermanos, no corran. Siéntense, hermanos, tranquilos, no corran. No corran, hermanos, tranquilos. Ya pasó, amados. Gracias le damos al Señor. Esto es como ratificando el Señor, como estamos hablando de la muerte. ¿Se quieren ir o todavía no? ¿Ah? Bueno, entonces en ese lugar del Hades habían dos secciones, una superior, en la parte superior, allí estaban las almas de los justos. Y en la parte inferior estaban las almas de los injustos. Entonces, vea, era un lugar de tormento donde eran arrojadas las almas de los injustos. A ese lugar se le llama Hades.
Repito, las dos secciones, una superior y una inferior, ¿verdad? Que de alguna manera, hermanos, ahí estaban las almas de los justos y las almas de aquellos que eran arrojados por ser injustos. Así estaba la cosa. Entonces, es importante también notar que en este relato que las almas de los muertos continúan en completa conciencia. Cuando alguien muere, cuando alguien experimenta la separación del alma, el espíritu del cuerpo, oiga, esto es interesante que lo sepamos. Cuando eso acontece, entonces se continúa con una conciencia. Pueden reconocerse entre ellas, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Quiere decir entonces que estaban muertos, pero que también podían reconocerse, porque dice que vio a Abraham y vio a Lázaro. ¿Quién lo estaba viendo? El rico. Entonces, después de muerto, se mantiene la conciencia, donde de alguna forma también pueden reconocerse entre ellos aquellos que están muertos. Aquellos que están muertos se pueden reconocer y saber, y así como reconoció el rico a Abraham y a Lázaro. Entonces hay esa parte que continúa la conciencia, pueden reconocerse entre ellas. Poseen sensibilidad también, dice el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quiere decir entonces que el alma allí, en ese estado intermedio, tiene sensibilidad. ¿Qué estaba sintiendo? Las llamas. Estaba siendo atormentado. Ahí estaba en una condición difícil. De tal manera que hay sensibilidad. Pueden también comunicarse, como dice el versículo 24. Entonces él, dando voces, le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Sabes qué? Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. O sea, después de muerto puede haber una comunicación. Hay una comunicación, hay una sensibilidad, puede haber una comunicación, se reconocen las personas. O sea que todos los que están muertos, depende de dónde estén, platicarán. Y aquellos que están en el lugar de tormento, pero si yo iba a la Elín, pues sí, aquí venía. Pero no es solamente venir, es reconocer al que hizo los cielos y la tierra como Señor y Salvador de sus vidas, siendo Él el Salvador, el que perdona. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero vea, recuerdan sus vidas en la tierra. Vea lo que dice el versículo 25. Dice: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora estés consolado aquí y tú eres atormentado. Le está diciendo: acuérdate. Oye, rico, acuérdate que tú tuviste. Y entonces se está acordando. También recuerdan a sus familiares que todavía están con vida. El versículo 27 y 28 dice: entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces también recuerdan a sus familias. O sea, si no quiere llorar y no quiero tocarle sus sentimientos, o sea, los que ya murieron, nuestra familia, se acuerdan de nosotros. Aunque nosotros no nos acordemos de ellos.
¿Se acuerdan? Hay un recuerdo. O sea, no solamente que, se murió el cliente, sí, está bien, ahí quedó. Sí, quedó el cuerpo. No se le olvide, quedó el cuerpo. Pero ahí está el alma. Y no dije, perdón, pero lo voy a aprovechar. El cuerpo va allí, a la tierra. El alma va a un estado intermedio y el espíritu, como es prestado, él va para Dios. Disculpen que no lo dije hace un rato, pero trato de. Entonces, recuerdan, hay sensibilidad, puede haber un reconocimiento, se acuerdan de la familia, hay esa sensibilidad, hay esa angustia, ese dolor. Y a veces dice la gente, no, si allá, mira, allá al infierno vamos a danzar. Ajá, ¿cómo no? Dele y va a ver qué le va a danzar. Sí, porque a veces la gente ¿hace qué? Hace bullying, hace chiste y todo. Aquí Jesús está diciendo algo que es serio, algo que es sumamente determinante. Entonces, eso es lo que sucedió antes de la muerte del Señor. Ahora, ¿qué sucedió durante la muerte de Cristo? ¿Qué es lo que sucede? Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, su cuerpo dice que fue sepultado. ¿Sí? Su cuerpo fue sepultado, pero su alma descendió ¿a dónde? Veamos dónde descendió el Señor. Dice Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Versículo número 31. Dice así: viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice entonces la Escritura que el Señor descendió al Hades, al lugar de consuelo donde estaban las almas de los justos. Ahí descendió el Señor. Vea lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 3. Dice la palabra del Señor, versículo 18 y 19, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, el Señor descendió al Hades. Pero ¿a qué sección descendió? Porque habían dos secciones. Descendió donde estaba Lázaro. Ahí descendió. A la parte superior, el Señor cuando muere, en los 3 días que estuvo muerto, que no estuvo muerto, sino que lo sepultaron por allí. Entonces, en esos 3 días, el alma del Señor descendió al Hades. Y como en el Hades habían 2 secciones, una superior y una inferior, entonces él llegó a la parte superior, a donde estaba Abraham, a donde estaba Lázaro y a donde estaban todos los demás. Estaba David, ahí estaba Sansón, ahí todos aquellos que murieron. Ahí estaba. Entonces él descendió y descendió, hermanos, con el propósito de poder decirles a ellos: oigan, les traigo la buena noticia de las promesas de redención que han sido cumplidas, les dijo el Señor. A eso llegó el Señor, a decirles: oigan, todo ha sido consumado. A ellos llegó a animarles, a otros les dijo: ya, se cumplió. Se cumplió. Y hay varios pasajes que por razones de tiempo no lo voy a mencionar. Pero cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, se llevó consigo las almas de los justos que durante los siglos anteriores habían aguardado su llegada en el seno de Abraham.
¿Para dónde lo llevó? Ese lugar del Hades, con dos secciones, primera planta, si usted quiere, y segunda planta. Llegó a la segunda planta y le dijo: muchachos, señores, se cumplió todo ya, consumado es. Y dice Efesios, vea lo que dice Efesios, vaya conmigo y veamos lo que dice Efesios. Encontramos entonces que el Señor Jesús, dice la Escritura, oiga, Efesios capítulo número 4, versículo número 8, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, al Hades. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Lo llevó a los cielos. Ahí ha quedado un espacio. El Hades se hizo más grande, porque donde estaban los justos, el Señor en ese momento de la muerte llegó, le dijo: las promesas han sido cumplidas, agarró la cautividad y se llevó la cautividad cautiva y se lo llevó a los cielos. Eso dice la Escritura. Eso es lo que sucedió en el momento de la muerte del Señor. Ahora, después de la resurrección de Cristo, ¿qué es lo que ha pasado? Oiga, al ascender a lo alto, Jesús trasladó el paraíso ¿hasta dónde dijimos? Hasta el cielo dijimos. Veamos lo que dice 2 de Corintios. Vamos a ver si es cierto. Porque hay que corroborar, ¿verdad? Capítulo número 12 de 2 de Corintios. Dice el versículo 2, oigo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Hasta allá se llevó el paraíso, hasta el tercer cielo, o el seno de Abraham. O sea, dicho en otras palabras, hermanos, el Hades le quedó un buen espacio. Ahí vea. Porque dice que se llevó cautiva la cautividad, se lo llevó. Entonces se lo llevó para el tercer cielo. Entonces, vea, los injustos fueron dejados ahí en el Hades. Ahí están, en el centro de la tierra. Del centro de la tierra. Ahí fueron dejados, en el Hades. Y continúa estando en el centro de la tierra, y es el lugar donde son depositadas las almas de los incrédulos en la actualidad. Entonces hay solamente dos lugares, uno para arriba y uno para abajo. Para arriba el pasaporte necesita estar firmado y sellado, y la visa con la sangre de Cristo, y el vuelo sin escala, directo. Y usted que se aflige, no, hombre, si es directo el vuelo. ¿Sí? Entonces hay dos, uno para arriba y uno para abajo. Para abajo, olvídese de Dios, ignore las cosas de Dios, y su pasaje lo tiene libre. Entonces, toda aquella persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, no la podemos engañar. A veces nosotros los predicadores
engañamos a la gente. Allá está con el Señor. Y uno sabe que no, pues. Y por eso es que a veces la gente dice, mire, ¿me puede ir a hacer un culto? Pues sí, pero ¿para qué? Para que oigan los vivos, les digo yo. Porque el muerto, si no conoce al Señor, pues ni lo vamos a ver. Porque al menos yo voy a estar allá. No sé usted. Pues ese es el punto, hermano. Por eso estamos aprendiendo. Por eso estamos aprendiendo. Entonces, cuando una persona muere en sus pecados, su alma es llevada al Hades, en donde es atormentada hasta que llegue el juicio final. Mire qué tremendo. ¿Y de dónde lo he sacado, hermano? ¿Quién se ha inventado eso? Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo número 20 y veamos si es cierto lo que estamos mencionando. Entonces, dice Apocalipsis capítulo número 20, el versículo número 13 dice así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que ahí están en un lugar de tormento. O sea, cuando una persona muere y muere en sus pecados, muere sin tener a Cristo en el corazón, va directo al Hades. Va directo al Hades. El Hades, un lugar de tormento, de angustia, donde va a recordar todas aquellas palabras, todas aquellas invitaciones, todos aquellos consejos. Ahí lo va a recordar. Si murió sin Cristo y el lugar está vigente, ahí está. Ese lugar permanece. Y en cuanto a los justos, cuando muere un creyente, un justo, sus almas son llevadas de inmediato a la presencia del Señor, al paraíso. No se alegran, no se quieren morir, ya me di cuenta. Segunda de Corintios, ahí si quiere esta porción, subráyela si usted quiere. Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo número 6, 7 y 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué más? Filipenses capítulo número 1. Vaya conmigo, ya voy terminando, hermano, ya nos vamos. Filipenses capítulo 1, versículo número 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea que cuando uno muere, hermano, bueno, es más, les voy a decir algo. Tal vez así se animan, hombre. Nosotros no vamos a morir. Nosotros lo que nos acontece a los creyentes, a los cristianos, a los evangélicos, es que dormimos. Mire qué lindo. ¿Ah? ¿No le alegra? ¿No se emociona? ¿No se anima? Eso es lo lindo, eso es lo que tenemos en Cristo Jesús. Cerrando los ojos en esta tierra, hermano, las abrimos ante la presencia del Señor. ¿Sí? Y nomás uno se muere, ve el rostro del Señor. Y se va a dar cuenta que esas pinturitas, esos retratos que hacían, no, esas caricaturas, eso es una burla. Veremos al Señor cara a cara, tal cual como Él es. Como lo describe el Cantar de los Cantares, ¿verdad?
Sus cabellos dice que son negros, sus cabellos dice que son dorados, rubios. Está hablando de la belleza nada más. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Entonces, el justo cuando muere va directamente a la presencia del Señor. La razón por la que antes de la muerte de Cristo las almas de los justos no pasaban a la presencia del Señor de inmediato, como sucede en el presente, era porque la sangre que quita el pecado del mundo aún no había sido derramada. Pero quiero contarles que hace 2000 años el Señor ofreció su vida en la cruz del Calvario, en ese sacrificio. Allí la sangre fue derramada. Pero cuando el Señor muere, entonces descendió a dar la buena nueva a los justos. Los tomó con él al tercer cielo y ahí está recibiendo a todos los que duermen en él. Entonces su sacrificio ha hecho toda la diferencia. Y ese es el estado intermedio. Que los incrédulos están en un lugar de tormento. Pero el que tiene a Cristo y muere, para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Y el morir es ganancia. Así es que hay que quedarse tranquilo, hermano. Si le llega, le va a llegar. Sí, tranquilo. A veces por salir corriendo, en esto salir corriendo, de repente alguien va pasando y se lo pasó llevando. Ahí quedó. Tranquilo. Dios nos ayude a todos. Amén. Amén. Oremos, Padre. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, te rogamos, Padre del cielo, que seas tú con tu misericordia haciendo grandes maravillas y proezas. Gracias porque a través de tu palabra podemos aprender, Señor, en el nombre de Cristo.